Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa Las Palabras de Gracia para tu vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. ¿Se pueden imaginar a alguien tan confundido que no quiera ser parte de un pacto? Como una mujer que se casa con un hombre rico, pero rehúsa ocupar su lugar de esposa y prefiere seguir pobre, porque ella se siente rara teniendo mucho dinero. Empezaré con esta ilustración que Dios me dio sobre establecerse en la justicia, en la religión o en la manera de pensar del mundo. Escoge una de las tres. Yo fui hijo único. Quería un hermano, una hermana o cualquier cosa. Mis primos nacieron después y mi madre ya no podía tener más hijos. Yo deseaba tener un hermano o hermana. Y hace un tiempo, mientras oraba, dije: Señor, dame una ilustración de cómo tomar nuestro lugar y establecernos en la justicia de Dios. Estaba a punto de hacer un programa de televisión y necesitaba la respuesta de Dios. Y el Señor me dio esta ilustración. Me dijo: tu padre fue un hombre honesto, ¿verdad? Claro, muy íntegro. Y mi padre me dijo una vez: Kenneth, si mientes te disciplinaré aunque tengas 50 años. Bueno, gracias a Dios lo superé antes. Amén. Pero así era mi padre. No daba lugar a nada de eso. Era un hombre honesto y justo que caminó con Dios todos los días de su vida. Y me dijo: si mi padre viajaba mucho, se iba el lunes y regresaba el viernes a la noche, pasaba el fin de semana con nosotros y el lunes se iba otra vez. Y el Señor en ese momento me preguntó: ¿qué si tus padres hubieran adoptado un hijo que ya hubiera sido adulto al adoptarlo, igual que tú? Bueno, eso no es raro, sucede a menudo. Un buen amigo mío adoptó a un muchacho ya grande, era un adulto. Bien, la adopción es un pacto legal. No adoptas un hijo diciendo: a este hijo no le daré esto, pero le daré aquello o lo otro. No, eso no es adopción, solo serías un padre de crianza. No, si lo adoptas es tu heredero. Eso es adopción, lo otro no. Y se basa en un pacto. Dios dijo: si tu papá hubiera adoptado a ese hijo y conociendo a tu papá,
dijo él, ya sabes lo que hubiera hecho. Dije en voz alta, sé bien lo que mi padre hubiera hecho. No me daría nada que no pudiera darle a mi hermano. Él hubiera recibido lo mismo que yo, al mismo tiempo que yo. Y si papá no hubiera tenido dinero para comprar ambos, habría esperado hasta tenerlo. Sé que jamás me hubiera dado algo que no le daría a él. Así era mi papá con gente que ni era pariente nuestro. Más aún con alguien que estuviera dentro de nuestro pacto familiar, que llevara su nombre y tuviera derechos hereditarios en la familia. No un hijastro, sino un hijo de pacto, un coheredero conmigo. Recuerdo una ocasión, un viernes, papá llegó a casa. Siempre quise una chaqueta de cuero, de piel. Cuando veía una se me hacía agua a la boca. Soñaba con tener una. Un viernes papá llegó y me trajo una chaqueta de cuero para motociclistas. Yo rebosaba de felicidad. Entró a casa y me arrojó la chaqueta. Me estremecí de emoción. Todavía la tengo y tiene el cuello mordido por las ratas, mugrosas ratas. Si no la hubieran mordido, todavía la usaría. Tenía 16 años. No era gordo a los 16. Bueno, un poco. Me la arrojó. ¿Cómo deseaba meter mis brazos en esas mangas y subirle el cierre? Quería hasta dormir con la chaqueta puesta. Estaba tan orgulloso de mi chaqueta. Iba a todos lados con ella. Iba a la escuela y a la iglesia, aunque no les gustaba mucho, pero me la ponía y decía, me la regaló mi papá, y si no te gusta, te las arreglas conmigo o con mi padre. Mi padre era muy sensible cuando se trataba de su hijo. Era un hombre recto y te aseguro que era muy estricto conmigo si me portaba mal. Era muy honorable. Cuando era pequeño, una semana me tocó viajar con él. Ir con él era lo máximo. Fuimos a un pueblito del oeste de Texas donde debía ver a unos clientes, y en la recepción del hotel había un juego. Yo nunca había visto uno. Tenía como 12 años y no lo conocía. Apenas alcanzaba a ver por encima de la mesa donde había unos hombres jugando. Miraba cómo arrojaban de un lado a otro ese trozo de madera allí arriba. El tablero tenía polvo para que se deslizara. Metí la mano para sentir el polvo. Y uno de esos hombres me gritó. El susto que me dio me hizo saltar. No me imaginaba lo que pasaría. En ese momento sentí una mano en mi hombro. Fue mi padre que me escondió detrás de él. Se paró frente al hombre. Si vas a decirle algo a ese niño, dímelo a mí, ¿oíste? Es que metió la mano, no me importa lo que hizo. Y dijo, no quiero problemas. Entonces no le hables a ese niño así. Y yo quería decirles a todos, ajá. Díselo a tu gato también. Presumiendo, porque al salir de allí me sentía como un ganador. Subimos a la habitación, me sentía una persona muy especial, muy orgulloso. Cuando entré en la habitación, él cerró, me reprendió. No pongas esas manos que Dios te dio donde no debes. No te metas donde no debes. ¿Entiendes? Sí, pero yo creí que estabas de mi lado. Lo estaba. Él estaba de mi lado y yo lo sabía. El Señor me recordaba todo esto y yo, presumiendo de mi chaqueta, el Señor me dijo que si hubieras tenido un hermano y papá llegaba a casa con 2 chaquetas, son idénticas, dije, sin duda eso es lo que él haría, le hubiera dado una a cada uno y te hubieras puesto la tuya, pues estarías deseando usarla, gloria a Dios. Y no hubieras dicho, bueno, en verdad, esa no es mía.
es de mi padre, me la dio para que se la cuide. En la parábola de los talentos, el sirviente era un mayordomo. No eres sirviente de Dios, eres hijo de Dios y un coheredero con Cristo Jesús, y eres responsable de las posesiones que Dios ha puesto en tus manos. No solo de mayordomo, sino mayor responsabilidad que eso. Amén. Debes administrar lo que Dios te ha dado, pero cuando tú lo recibes, eres responsable como dueño. Eres coheredero. No hemos tomado esto en serio. Solo decimos, bueno, tú sabes, para empezar esto no es mío. Oh, sí lo es, y rendirás cuentas. Bien, me puse mi chaqueta y me fui a caminar, pero supongan que mi hermano, a punto de meter su mano en la manga, pero se la quita y dice: no, señor Copeland, usted ya ha sido muy bueno y ha hecho bastante por mí, lo amo tanto porque me trajo de la calle, me trajo a su casa y me ha dado ropa, un buen lugar para vivir y muchas otras cosas más. Ya eso es suficiente. No podría aceptarle también una chaqueta tan costosa, no podría ponerme una ropa tan cara, es tan buena. Gracias de todos modos, señor. No tomó su posición de coheredero, ¿verdad? No se ha afirmado en la justicia de Dios. Todavía teme que papi lo eche de la casa, o llegar a casa y saber que han vendido su cama. Tiene temor, aún piensa como cuando vivía en la calle, sigue pensando como un huerfanito que no tenía a nadie. Piensa como antes, no ha renovado su mente, ahora que tiene un padre que lo ama, que tiene un hermano que lo ama y es coheredero en esa familia con los mismos derechos que su hermano. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! ¿Me explico? No es solo justicia, sino establecernos en su justicia. ¿Pero cómo? Leyendo las Escrituras una y otra vez, meditando en ellas y meditando en ellas. Leemos la Biblia buscando palabras de justicia y empiezas a buscarte a ti mismo, empiezas a buscarte en el ministerio de Jesús. Te buscas en cada libro de la Biblia, empiezas a verte y te pregunto, ¿dónde te ves cuando lees el capítulo 5 de Marcos? ¿Te ves como Jairo y te lanzas a los pies de Jesús, como cuando pasa entre la multitud? ¿Te ves como el que tenía a su hija enferma, o como el que tenía el bebé que se moría, o como aquella que estaba entre la multitud y pensaba con tanto dolor y habiendo ya gastado tanto en médicos, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús? No hay nada de malo en eso. Ahí es donde tienes que empezar, porque éramos así. Éramos los Jairos, nuestros hijos tenían problemas, sufríamos del flujo de sangre, estábamos enfermos, deshechos y perdidos, no estábamos bien, pero en algún momento tienes que establecerte en la justicia de Dios, pararte firme, caminar junto con Jesús y ponerte su manto. Tú tienes que ponerte el manto del que emana la unción de la sanidad. Tienes que ser el que entra en la casa de ese hombre y sana a su bebé. Somos la justicia de Dios, no por nuestros propios méritos, sino por aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra alma. Jesús el Señor resucitado, Jesús nuestro coheredero. Creciendo en Él, en todo, atendiendo los negocios de la familia. Sigamos adelante. Imagina que tu padre es el hombre más rico del mundo, un comerciante con muchos millones en propiedades. La gente lo llama el dueño de todo este mundo.
y tu padre ya ha dividido la herencia entre cada uno de sus 4 hijos, le ha dado todo al mayor, y cada vez que nacía un hermano lo iba dividiendo en partes iguales, así que toda esa gigantesca fortuna sigue dividiéndose por igual, siempre. Y un día tu padre te llama y te dice, tenemos problemas en una de las líneas de gas en Sudamérica. Y añade, hijo, quiero que vayas porque tienes más experiencia que tus hermanos en las líneas de gas. Te diré qué quiero que hagas. Ve y trabaja como un empleado con salario. Supervisa qué hace el capataz. Tenemos problemas allá y quiero saber por qué. Vete para allá a trabajar como un empleado cualquiera. Llámame todas las noches. Lo que necesites, pídemelo y te lo daré. ¿Entiendes lo que quiero? ¿Tienes algún problema? ¿Por qué no me preguntaste cuánto gana un instalador? Bueno, papi, no quiero ir allá, los instaladores no ganan mucho, y si cuando llego a la selva me enfermo, no quiero ir allá, no estoy capacitado para ir, mejor que vayan mis hermanos, yo no voy, no quiero ir allá, hay rebeldes, hay guerrilleros, la ley no nos protege, hay todo por allá, no quiero ir, quiero quedarme aquí, no me gusta, bla, bla, además no sería un buen empleado, no soy apto para ir allá. ¿Qué importa cuánto gana un empleado si él gana 1 millón por semana? Pero sí es grave si él es rico y no lo sabe. ¿Ven lo que digo? Y si no está integrado a su familia, ni conoce a su padre, no sabe lo que es suyo, no escucha a sus hermanos que se lo dicen, ya decidió, le gusta lo que hace, trabaja en un taller y eso es lo que le gusta, ser soldador. No quiero ir a ninguna parte, no quiero hacer nada más, si voy allá moriré de hambre como los demás. Y yo, bueno, ¿qué harías tú? Yo diría, papi, ¿cuándo viajo? No es el hecho de cómo vives, ni cuántos son tus ingresos, o cómo será tu estilo de vida. Quizás sea duro allá al principio, pero recuerda lo que te dije, hijo, llámame todas las noches, ¿de acuerdo? Te enviaré lo que necesites, todo saldrá bien. Tu padre te ha estado tratando de decir eso, dime lo que necesitas, te lo enviaré. Mira lo que me dijo el Señor. Filipenses 4. Piensa en todo lo bueno, de buen reporte, por nada estéis afanosos. Y en el verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo nunca había pensado así, me dijo esto una tarde mientras yo oraba. Dijo, imagina que has muerto y llegaste al cielo, todo el rechazo, la aflicción, los problemas de tus hijos, la opresión, el temor, el destructor, la falta de dinero, comida y agua, siguen en la tierra. ¿Seguirías preocupado con eso? Claro que no, ya estoy allá. Gloria a Dios. Alguien dice, oh, aleluya, ya tenemos calles de oro, no más aflicción, no más lágrimas, no más opresión, ni temor, no más terror. Podrías haberlo tenido aquí. Él dijo, mi Dios pues suplirá tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dios quiere tratarte como si ya estuvieras en el cielo y nosotros queremos posponerlo hasta llegar allá. Amén.
hay momentos difíciles aquí en la tierra. Sí, no estoy diciendo que no, ni creo que ningún otro hombre de fe enseñe que si vives por fe no vas a tener problemas. Es un disparate, hay que estar chiflado para creerlo. Nadie va a creerlo, ninguno puede ser tan tonto para predicarlo. Al primer hombre de fe lo mataron por eso. Se llamaba Abel. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias a Jesús podemos afirmarnos en la justicia, y cuando te lleguen malas noticias no temerás, no tienes que preocuparte ni estrujar sus manos, llorar y empezar a gemir. Saca tu espada, ponte el escudo de la justicia y ajústate bien el casco de la salvación en tu cabeza. Ajústetelo fuerte. Toma el escudo de la fe, párate cara a cara al diablo y enfréntalo ahí. Ataca, 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 ataca. Afírmate en la justicia. Aleluya. Quizá ahora estés peleando una batalla, sea lo que sea, con el ejército que tienes, el nombre y la sangre de Jesús. Ni siquiera tienes que molestarte. Ponte tu traje, sacude tu espada y el diablo se irá. Él ya lo experimentó. Si te enojas, entonces sí te metes en problemas. Si actúas en la carne, él te sacudirá. Cuando los soldados romanos recibían lluvias de flechas enemigas, y todos ellos ponían sus escudos uno al lado del otro, enganchaban entre sí sus escudos. Y eso debemos hacer los cristianos, unir los escudos de la fe. ¡Aleluya! Enganchaban sus escudos y los de atrás levantaban sus escudos y no pasaba ni una flecha. A esa maniobra se refería el apóstol Pablo cuando nos pregunta: ¿estás listo? Sobre todo, tomad el escudo de la fe. No es que sea más importante que el casco o que la coraza de justicia. Todas las piezas de la armadura funcionan por fe. Así que tiene doble significado. Él habla de esa maniobra, sobre todo el escudo de la fe, para apagar todos los dardos que el enemigo te lanza. Puedes pasar por todo tipo de crisis sin notarlo. Amén. ¿Por qué? Porque estoy firme. Conozco mi llamado. No compito con otros predicadores. Si construyeran una iglesia en cada esquina enfrente de la nuestra, yo los apoyaría financieramente. ¿Por qué? No me inquieta ni me molesta que mis miembros se vayan. ¿Y qué si se fueran? ¿Qué cambiaría? Jesús les dijo a sus apóstoles, después de que muchos se fueron: ¿ustedes también se quieren ir? Pensaron y respondieron: ¿a dónde nos iríamos? Lo pensaron porque Jesús también era duro. Pero no les dijo: esperen un momento, por favor, no se vayan, déjenme explicar, no os quise decir eso, me malentendieron, todavía no recogimos la ofrenda, esperen un momento. El dinero es el 90% de los problemas. Hay pastores que tienen en sus iglesias miembros que no tienen nada que hacer allí, que están en el rebaño equivocado y no les gusta lo que él predica, pero no los envía con otro pastor con quien estarían mejor y contentos, porque no quiere perder sus ofrendas. Vas a perder toda la iglesia si piensas así. No tienes por qué ser pastor con esa actitud. Debes decirle a esa persona: mira, ¿no te gusta lo que predico? ¿No te gusta cómo hago las cosas? Pero yo conozco a alguien que predica lo que tú quieres que yo predique. Ese no es mi llamado.
Te pondré en contacto con él para que lo visites. Si te gusta, ve a su iglesia. Si no, seguiremos buscando porque aquí no eres feliz. Amén. ¿Qué quiero decirles? Que quien está seguro de su llamado conoce la justicia de Dios. Aunque todos se le fueran, él seguiría predicando lo que Dios le ha dicho que predique. A menos que se ponga a predicar sin orar para saber lo que Dios quiere que predique. Eso produce inseguridad. Predicas lo del año pasado. Amén. Entra y póstrate en el piso. Y postrado, alaba y escucha, y dile al Señor, ¿qué quieres que predique el domingo? ¿Quieres que predique allí el domingo? Bueno, lo que tú digas, eso haré. Amén. Te quedas allí hasta que la unción de Dios llegue, hasta que te levantes y pongas este libro santo sobre el púlpito y digas, aquí está. Puedes masticarlo o escupirlo, pero tendrás que vértelas con Dios porque es palabra de Dios. Y lo que prediques estará ungido, quitará cargas y destruirá yugos. ¿He sido claro con todo esto hoy? Póngase de pie, gloria a Dios, amén. Bueno, amados hermanos, hemos escuchado una maravillosa enseñanza, una maravillosa prédica de nuestro pastor Kenneth Copeland, que viene siempre con poder, con sabiduría, guiándonos y fortaleciéndonos cada día más. Y es bueno para nosotros, es bueno para un cristiano seguir creciendo, seguirse desarrollando, seguir siendo un cristiano cada día mejor. Cada día mejor, no en el sentido de que vamos a mejorar en lo espiritual, porque Jesucristo ya lo hizo todo por su sangre. Vamos a ir capturando y tomando en nuestras manos lo que Dios ya hizo de antemano en la cruz, y eso nos hace ver la vida mejor, ver las cosas sobrenaturales que Dios ha hecho de antemano para nosotros, y experimentar cosas tan maravillosas que uno realmente puede disfrutar de lo que es ser una vida cristiana. Hoy quiero hablar al respecto de lo que es de qué tipo de cristianos somos. Si somos un cristiano, un buen cristiano, o somos un cristiano mediocre. Lo digo de esta manera, no como una llamada de atención o como si fuera una mala palabra, ¿no? Porque realmente muchos cristianos ya no somos cristianos bien fundamentados. Nos hemos convertido en cristianos mediocres. ¿Y qué significa mediocre? Mediocre significa creer a medias. Medio cree. Así que estamos creyendo a medias. Y eso es lo que nosotros empezamos a cosechar en nuestras vidas. No es que Dios ha preparado cosas malas para nosotros, o quiere torturarnos, o disfruta de que tú tengas una vida triste, una vida apagada, una vida tal vez necesitada. No, Él ha dado su vida para que tú seas una persona exitosa, una persona próspera, una persona que todo lo que haga le salga bien, que todo lugar donde se encuentre sea victorioso, y sea en tu trabajo, en tu familia, en lo que estés haciendo. Tal vez solamente dices, no, pero no soy mucha cosa, soy apenas una persona común y corriente. No, amado hermano, tú eres un hijo de Dios poderoso. Tú tienes que aprender a ver qué realidad tienes, qué es lo que realmente tú eres. Y es ahí donde empezamos a cargarnos de dudas, empezamos a cargarnos de ideas, tal vez del mundo, que empiezan a venirnos y decir, bueno, como dice este dicho, ¿no? Dice, si quieres ser una persona exitosa, bueno, tienes que trabajar día y noche y olvidarte de dormir, así nomás vas a conseguir éxito. Bueno, empezamos a creer en eso, empezamos a decir, sí, entonces voy a romperme la espalda para trabajar y para salir adelante, y voy a ser una persona exitosa. Y después de 10, 15 años sigues en el mismo lugar estancado. No ves tu vida mejorar, no ves que tus condiciones hayan mejorado, y tú dices, pero todos dicen que si te
trabajas duro, entonces vas a conseguir éxito. Entonces empiezas a ver y dices, entonces haré lo otro, ¿no? Porque algunos son medio corruptos, hacen cosas malas, tal vez se dedican a vender drogas y los ves un poco más exitosos y dices, bueno, entonces tal vez por ahí vamos a ir. Entonces empiezas a implementar en tu vida la información que te da el mundo en general. Porque el mundo en general siempre está hecho para eso. Es un lugar donde la gente cree a medias. Cree en lo que le conviene o cree en lo que tal vez le han dicho varias veces y le han repetido varias veces. Hay una anécdota donde dice, ¿no? Dice que había una familia, una señora que siempre agarraba el pescado y antes de prepararlo le cortaba la cabeza y le cortaba la cola y ponía al horno. Siempre hacía eso. Y le enseñó eso a su hija, ¿no? Y su hija agarró y le cortó la cabeza y le cortó la cola y ponía al horno, ¿no? Y cuando esta muchacha tuvo su familia, su hogar, su hija, le dijo, no, bueno, te voy a enseñar cómo se hace el pescado a mi familia. Lo primero que haces es cortar la cabeza, la cola y luego lo sazonas y al horno. Y la hija, por primera vez, le pregunta, dice, mamá, ¿por qué? ¿Por qué le cortas la cabeza y la cola y lo pones al horno? Y esta mamá se puso a pensar y dijo, no sé, la verdad nunca me había preguntado, es que mi mamá sí lo hacía. Pregúntale, le dijo, ya. Entonces va y le dice, y le pregunta, ¿no? Mamá, ¿por qué le cortamos la cabeza y la cola al pescado antes de meterlo al horno? Y su mamá dice, la verdad no sé, a ver, voy a ir a preguntar a tu abuelita, vamos a ver, ¿qué pasa? Y va a preguntar a la abuelita que está viejecita, ¿no? Y le pregunta, mamá, ¿por qué siempre le hemos cortado la cola y la cabeza al pescado? Y dice, hija, le dice, es que en esa época yo no tenía un molde grande y siempre tu papá traía pescados muy grandes, así que para que entre al horno y entre en mi moldecito, que era el único que tenía en ese entonces, siempre le tenía que cortar la cabeza y la cola para meter al horno, ¿no? Entonces es de esa manera. Muchas veces ni siquiera sabemos por qué hacemos las cosas o por qué el mundo lo dice. Simplemente lo dice por tradición, muchas veces porque es una tradición y cuando tú vas al fondo de por qué habla la gente así o por qué lo dice, prácticamente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene una lógica, no tiene un fundamento, no tiene nada, simplemente es por tradición que todos han dicho que se hace así, bueno, entonces yo lo hago así. Entonces si todos dicen que trabajando y de día y de noche voy a ponerme exitoso, voy a intentarlo, pero a veces no funciona. Pero algo sí, amado hermano, que sí funciona y que sí va a funcionar, y no es por tradición y no es porque lo digan los pastores o lo digan los hermanos o lo aprendamos en algún lado. Hay algo que sí es verdad, porque está escrita y está escrito a través de lo que es la voz de nuestro Señor amado. La palabra de Dios, la Biblia, esa es verdad. Y esa, aunque no tenga lógica, aunque no tenga un fundamento mundano de cómo deben funcionar las cosas, simplemente funcionan porque Dios así lo ha dicho y Él nunca miente. Entonces, amado hermano, ¿dónde debes fundamentar tu vida? En lo que dice la tradición, en lo que dice tal vez las iglesias tradicionales, que no tengo nada en contra de ellas, pero a veces de tradición en tradición arrastramos muchas cosas que a veces no nos dejan alzar nuestras alas como hijos de Dios y triunfar. Pero preguntarnos, ¿qué es lo que dice la palabra al respecto de esta área de mi vida? ¿Qué es lo que dice al respecto de esta otra área de mi vida? Y eso, amado hermano, requiere de tu tiempo, requiere de tu voluntad, requiere de tu interés para que tú agarres y estudies tu Biblia, agarres y estudies y empieces a buscar versículos por aquí, versículos por allá. ¿Realmente pasa esto? ¿Realmente no pasa esto? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme en esta parte? ¿Por qué me está hablando de esta manera? A veces yo cuando era jovencita pensaba y decía, en la Biblia hay mucha información, pero no, a veces no va en correlación con lo que yo estoy viviendo en este momento. Es una mentira completamente grande que existe, porque todo lo que concierne a tu vida está dentro de la palabra de Dios. Puede que tal vez no exista la palabra celular o comunicación telefónica en la palabra de Dios, pero en la palabra de Dios existe
lo que es las palabras, lo que es hablar, lo que es comunicarse, porque el ser humano siempre se ha comunicado. Entonces, amado hermano, cuando tú dices, ¿qué debo hacer, Señor? Entonces, sí es cierto, hoy en día existen medios por los cuales nosotros nos beneficiamos y podemos utilizarlos para comunicar cosas, pero la comunicación es básica. El hablar de la palabra de Dios es básica. Lo demás solo son instrumentos de hoy en día. Ahora cuando dices, Señor, debo viajar, ¿viajo, no viajo? Entonces ahí tú tienes que ir fortaleciendo lo que es el escuchar a Dios, el escuchar su palabra, el escuchar cómo habla Dios a través de ti, de tu corazón, cómo te está guiando para que tú vayas de éxito, de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque es lo único que Dios quiere. La palabra dice, Él te lleva de victoria en victoria. ¿Eso qué quiere decir? Que no te va a llevar de victoria aquí un fracasito por si acaso, para que aprendas y te fortifiques y luego otra vez victoria. No, dice, te lleva de victoria en victoria en Cristo Jesús, porque Él ya lo hizo de antemano. Ahora ahí es donde entra lo que estaba diciendo anteriormente. ¿Eres un cristiano que cree en lo que la palabra de Dios dice, o eres un cristiano mediocre, que cree a medias lo que la palabra dice? Que dice, oh sí, dice la Biblia que yo soy sano y por su llaga yo he sido sano, y que la palabra es medicina para todo mi cuerpo, pero yo considero que tal vez esta dolencia que tengo es parecido a lo que tenía Pablo, a ese su aguijón en la piel. Es cierto que tenía, pero él mismo habla en la palabra de Dios que él la supera porque al principio él está con esta dolencia y él mismo se pregunta que ¿por qué tengo esta dolencia? Pero cuando él ya crece, la dolencia pasa, este dolor deja de ser en su vida. Entonces eso significa que él también estaba creciendo. Entonces tú también estás creciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tal vez hoy consideras que una enfermedad es necesaria para tu vida, si tú estudias la palabra vas a aprender que las enfermedades no son necesarias para tu vida, que Jesucristo ya se llevó todas tus enfermedades. No dice que se llevó la mitad, no dice que se llevó una cuarta parte, no dice que se llevó el 90% de tus enfermedades y se quedó con un 10% para que aprendas. Dice que Él se llevó todas tus enfermedades y todas tus dolencias fueron cargadas en sí, en Él, en su cuerpo, para que tú no padecieras dolor, para que tú vayas cada día mejor y cada día estés más exitoso. Es ahí donde tú empiezas a decir, o voy a creer esto o voy a creer lo otro. Pero, amado hermano, la única manera en que tú vas a creer realmente lo que Jesucristo hizo en la cruz es si tú estudias la palabra, si tú la aprendes, si tú la investigas, si tú profundizas, si tú agudizas tu oído para escuchar las cosas buenas que Dios tiene para tu vida, las decisiones buenas para tu vida, las cosas maravillosas que Él tiene. Muchas veces nosotros pensamos que lo que Dios quiere tal vez no va a ser tan bueno como yo lo considero para mi vida. Yo pensaba de esa manera. Muchas veces cuando era jovencita y en la iglesia, cuando estás en la iglesia te explican y te dicen, ¿no? Para encontrar a tu pareja, a tu futuro esposo, que tú tienes que orar por él, y eso está muy bueno. Y que Dios te va a proveer un hombre idóneo para tu vida, y amén, yo lo creo, porque así es y así tiene que ser, y así lo ha demostrado en la palabra, que muchas veces el Señor ha unido parejas que a veces ni siquiera se conocían, pero los ha unido. Entonces Él tiene preparado de antemano algo que es para ti. Pero yo a veces me ponía a pensar y decía, ay Señor, ¿y si no me gusta? ¿Y si no es como a mí me gustaría? Entonces, ayer yo era una cristiana mediocre. ¿Por qué? Porque no creía en plenitud lo que el Señor ya había preparado de antemano para mí. ¿Cómo en ese tiempo yo me pongo a pensar cómo podía haber dudado de que el Señor iba a preparar algo idóneo para mi vida, algo magnífico para mi vida? Porque Dios no hace las cosas a medias, no las hace por la mitad, no las hace regulares, las hace perfectas, las hace maravillosas. Entonces, si Él te conoce tanto, amado hermano, Él sabe lo que tú necesitas.
Amada hermana, Él sabe lo que tú necesitas. Él dice que conoce hasta el último cabello que tienes. Sabe cuántos cabellitos tienes en tu cabeza. Ni siquiera yo sé cuántos cabellos tengo en mi cabeza, pero el Señor sí sabe. Y Él te preparó. Aún dentro del vientre de tu madre, Él ya sabía que ibas a venir y qué cosas buenas había preparado de antemano para que tú disfrutes y vivas una vida en victoria. Es cierto que el diablo no quiere eso y que va a meter, como se dice, va a meter calda para que sufras y que pases mucho dolor. Es cierto si tú le permites. Pero si tú te fortaleces en la palabra de Dios, te sujetas de la palabra de Dios y aprendes la palabra de Dios y repites lo que la palabra de Dios dice de ti, como dice, ¿no? Soy como árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, que sus hojas nunca se marchitan, que todo lo que hace prospera. Dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y son palabras poderosas. Entonces, cuando tú tienes una escasez, algo que te está haciendo falta, entonces tú vas y te arraigas de la palabra. Aquí dice, amado Señor, en tu palabra, que si tú eres mi Señor, nada me va a faltar. Entonces tú eres mi Señor, porque yo he decidido que tú seas el Señor de mi vida. Entonces nada me tiene que faltar y nada me va a faltar. Y es ahí donde tú empiezas a ejecutar la fe que radica en ti. Empiezas a hablar las cosas que no son físicamente como si fueran. Empiezas a decir, soy fuerte. Aunque la situación se vea que tú estás débil, tú empiezas a decir, soy fuerte. Dice el pobre, rico soy. Dice la palabra, el débil, fuerte soy. Entonces tú empiezas a confesar lo que la palabra dice. Pero ¿cómo vas a confesar la palabra si no te das tiempo para estudiarla? ¿Cómo vas a hablar la palabra de Dios si no te das el tiempo para escucharla? ¿Cómo vas a confesar cosas buenas en circunstancias difíciles si tú no le has dado el tiempo necesario a la palabra de Dios para que entre en tu corazón, entre en tu vida y empiece a reflejarse en tu caminar cristiano? Si estás más lleno de ¿qué? De las noticias. No digo que sea malo ver noticias a mediodía, pero yo no les digo noticias, son malas noticias, porque la mayoría de las noticias que existen en la televisión son malas. Que accidentes, que enfermedades, que catástrofes, que derrumbes, que violaciones, que robos. ¡Wow! Y empiezas a ver eso y empiezas a escuchar eso. Entonces tu corazón se empieza a alimentar de esto que es tan negativo, tan malo. Entonces cuando tú empiezas a hablar esto y dices, oh, la situación está tan mala. Oh, es que esta ciudad es insegura. Oh, es que tanto hay que cuidar a los niños porque hay muchos raptos. Oh, es cierto que eso existe para un hijo que no, para una persona que no es un hijo de Dios. Pero la palabra dice que Dios te va a proteger y va a estar ahí contigo todo el tiempo, que no te va a abandonar ni de día ni de noche. Entonces, ¿a quién vas a creer? ¿Al mundo que dice que te puede pasar cualquier cosa mala? ¿O a la palabra de Dios que dice, yo estaré contigo y te voy a acompañar y te voy a proteger? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Es la palabra de Dios que tiene que ser más poderosa de lo que las circunstancias se ven en la vida. Tu fe tiene que ser fortalecida con palabra de Dios. Tiene que crecer y desarrollarse con palabra de Dios. Y tú vas a empezar a hablar cosas buenas, cosas de prosperidad, cosas de gozo, cosas de victoria. Vos vas a empezar a hablar la palabra de Dios, que es donde nosotros como cristianos debemos sustentar nuestras creencias. ¿Y en qué creemos? Decimos, yo creo en Dios y yo creo que Él todo lo puede. Sí, dice, Él todo lo puede. Y dice, para un hijo de Dios nada es imposible. Porque dice, para el que cree, nada es imposible. ¿Y tú en quién estás creyendo? En el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso es tu papá, es tu papito. Él está ahí todo el tiempo. Él está ahí dispuesto a complacerte en todo lo que necesites. ¿Por qué? Porque Él dice, Él suplirá tus necesidades según sus riquezas en gloria. Y no, mi Dios no es
un Dios pobre, no es un Dios enfermo, no es un Dios con escasez, no, es un Dios magnífico, es un Dios maravilloso, lleno de amor. Él es amor, Él está hecho de amor y Él provee con amor todo lo que tú necesitas. Él lo ha dicho en su palabra. Entonces, ¿a quién crees? ¿A la escasez que dicen, oh, es que la situación económica está mal? ¿O que las enfermedades siempre te van a dar, te vas a resfriar porque estaban empezando las épocas frías? ¿O vas a creer ahí a la palabra de Dios donde dice que todo es suplido? Que todo es suplido conforme a las riquezas en gloria. Que nada te va a hacer falta porque Jehová es tu pastor. Que si tú obedeces a tu Señor, las bendiciones te van a perseguir. Tú no vas a tenerlas que alcanzar, ellas te van a perseguir y te van a alcanzar. Que cuando tú tienes un problema de litigios, como dice en Deuteronomios 28, dice, ¿no? Tus enemigos van a venir por un camino y por 7 van a escapar de ti. Estás tan protegido, amado hermano, estás tan protegido, tienes una vida tan maravillosa que tienes que comenzar a creer al 100% en lo que Dios ya te dio a través de su sangre, a través de su gracia, a través de el amor que Él te tiene. Dios te tiene un amor incondicional. Él realmente solamente te ve como ve a Jesucristo, porque tú estás en Jesucristo. Dice la palabra, tú estás en Él y Él está en ti. Entonces, si tú estás dentro de Jesucristo, Dios te ve como a Jesucristo, te ve perfecto. Y eso no quiere decir que esto te da una indulgencia, decir, oh, bueno, yo voy a ir a hacer lo que se me dé la gana, total. Dios siempre me va a ver como Jesucristo. Si tú, amado hermano, piensas de esa manera, es porque tú no eres un nacido de nuevo. Porque si el Espíritu de Dios vive en ti, el Espíritu te redarguye para que tú no hagas cosas malas y tú no actúes de maneras incorrectas. Te da, como se dice, ese sentimiento de culpa ahí adentro, de pesar, de decir, haré una maldad, pero ahí adentro está ese sentimiento de no lo hagas, no es bueno, no te va a ir bien. Entonces ahí escuchas más la voz interna de nuestro Espíritu Santo que tu voz de tu cabeza que dice, haz todo lo que te dé la gana. Y si realmente quieres hacer todo lo que te dé la gana, amado hermano, ponte a pensar si realmente tú eres un verdadero cristiano o solamente eres un cristiano por consecuencia o porque te vivías en una familia cristiana. A mí me pasó, yo tengo un papá pastor, mi familia fue cristiana, nací en una cuna cristiana, pero realmente acepté al Señor en mi corazón cuando yo tenía 14 años. Y no recibí al Señor en mi corazón porque me enseñaron o me dijeron que tú tienes que confesarlo con tu boca y de todo corazón confesarlo con tu boca, que Jesús es el Señor y que Él se levantó de los muertos y así serás salva. Nadie me había dicho eso, lo había escuchado por ahí, pero nadie me había explicado esa parte. Yo decía, yo soy cristiana. ¿Eres cristiana? Sí, soy cristiana. ¿Por qué? Porque tenía papá cristiano, mamá cristiana, familia cristiana y había nacido en un hogar cristiano. Pero mi pastor me decía, no porque nazcas en una cochera, eres un auto. Es tu decisión el recibir al Señor en tu corazón. Entonces cuando aprendí eso dije, ok, hay que recibir al Señor en mi corazón. Y yo sí quiero, yo lo anhelo. Entonces recibí al Señor en mi corazón. Pero podía haber dicho, no, yo antes. No, amado. Tú tienes que decidir, y así también, porque Dios es todo un caballero, no te va a obligar a hacer las cosas, no te va a poner una bota en el cuello y te va a decir, bueno, hijo, o lo haces, o sufres. No, Él te dice como un caballero, lo tomas o lo dejas. ¿Quieres vivir bien conmigo? Empieza a estudiar la palabra, vas a crecer, te vas a fortalecer y vas a ser un gran hombre de Dios en el área donde te ponga. O ¿quieres ser un cristiano mediocre que de vez en cuando lea la Biblia, que de vez en cuando escriba que escuche una prédica, que de vez en cuando hable de Dios? En la iglesia soy un buen cristiano, pero afuera ni siquiera saben que soy un cristiano. Porque ¿para qué? Es que no soy de ese tipo de vida, estoy bien así. Si tú consideras que esa es la vida que tú quieres vivir, amado, está bien, es tu decisión. El Señor deja que sea tu decisión. Pero si tú estás cansado de tener una vida mediocre,
entonces deja de ser un cristiano mediocre y empieza a ser un cristiano de verdad. Empieza a escuchar la palabra, empieza a aprender la palabra, empieza a estudiar, empieza a agarrar tu Biblia, empieza a marcar los versículos poderosos, empieza a buscar y decir, tengo este problema en mi vida, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este problema. Tengo problemas de no conseguir trabajo, entonces vamos a ver qué dice la palabra. Y dice, el Señor suplirá todas mis necesidades. Entonces tú, Señor, tienes que suplir mis necesidades. Y te creo a ti, no creo a las circunstancias. Creo a mi Señor y no creo a las cosas que vayan a suceder. Y a eso el diablo le tiene miedo. Le tiene terror a un cristiano de verdad. Los cristianos mediocres para el diablo son simplemente personas pasajeras, porque ya los tiene ahí prisioneros. Pero a un verdadero cristiano le tiene miedo. ¿Por qué? Porque él sabe en qué posición está. Y cuando el diablo viene con sus tonterías, este cristiano dice, tú estás vencido. Tú no puedes atacar a mi vida. Y tú estás bajo mis pies. Recuerdo una vez cuando estaba estudiando en el instituto, nos contaron una historia. Había un barco muy grande que iba a salir de Suecia a otro país, y era un barco donde toda la gente empezó a subirse y empezaron a alistarse, y había un grupo de cristianos que iban a ir ahí. Pero cuando llegaron ahí, vieron y algo les dijo en su corazón, no suban a ese barco. Y ellos dijeron, ok, nos quedamos en el barco. Pero las demás personas se fueron. Este barco fue una situación muy triste, porque este barco se hundió y todas las personas en un lugar muy helado murieron. Pero este grupo de cristianos no murió, quedaron salvos. Porque Dios va a estar ahí para protegerte. No va a estar. Y yo creo que el Señor no solo habló a estos cristianos, habló a todas las personas, habló al piloto, habló al capitán, habló a todas las personas para decir, tengan cuidado, sean precavidos, hay peligro, hay riesgo. Pero no le escucharon. Pero los cristianos que sí tenían un oído fino y habían estudiado la palabra y profundizado en la palabra, sí oyeron y se salvaron. Y así debe ser tu vida, amado hermano. Mientras más te sumerjas en la palabra de Dios, tú vas a empezar a ver victorias. Tú no vas a ver derrotas. Tú vas a ver tus victorias hechas realidad. Pero si tú te tomas tiempo de estudiar la palabra de Dios, si tú tomas tiempo en sumergirte en la palabra de Dios, si tú tomas tiempo en creerle a Dios y confesar lo que la Biblia dice de tu vida, y le crees al 100% a tu Dios. Deja de ser un cristiano mediocre. Comienza hoy a ser un cristiano al 100%. Empieza a estudiar la palabra de Dios y a ver tus victorias realizadas en tu hogar, en tu trabajo, en tu familia, en tu sanidad de tu cuerpo, en toda área de tu vida. Comienza a ver el movimiento sobrenatural de nuestro Dios. Te invito a que estudies, sumérgete, aliméntate de la palabra de Dios y comienza a ser un victorioso hijo de Dios. Gracias, amado hermano, por escucharme en este día y por haberme podido dar la oportunidad de poderte llegar con palabra buena. Espero que sea de mucha bendición para tu vida y que te unas al grupo de los cristianos exitosos. Amén. Gracias. Exaltar al Señor con gozo y alegría. El gozo del Señor es mi fortaleza, el gozo del Señor mi fuerza es, el gozo del Señor es mi fortaleza. Todo saldrá bien a los de la familia de la fe. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. Hemos presentado su programa, Las Palabras de Gracia para su vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey.
Bendecimos tu vida y gracias por recibirnos. Hasta la próxima. No hay cosa que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Cada día hay una batalla y es por el control de... Son las 10 en punto.